Doctor González, venimos a exponerle los temas que usted nos comentó para hacer el video. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. El grupo está conformado por Andrés Fernández y Fabián Valverde. Buenos días, licenciado Héctor. Le vengo a exponer el primer tema, que es la estructura lógica y matemática del discurso. Este está compuesto por lo que es la lógica y el discurso. ¿Qué es la lógica? La lógica es la parte filosófica que estudia el conocimiento, y el discurso es una exposición oral de un asunto en común. Este está conformado aparte por la estructura de Aristóteles, que se basa básicamente en el exordio, exposición, demostración y peroración. El exordio es la introducción al discurso, en el cual tienes que captar la atención del oyente. La exposición es definir el tema, dar tus argumentos del asunto que se está tratando. La demostración es demostrar con lógica lo que tú estás hablando, estás exponiendo. Y la peroración es convencer a la persona que te está escuchando de la lógica que tiene tu argumento. Héctor, mi tema a explicar es la lógica proposicional. En este se trata en la lógica es del verdadero y falso. Una proposición, un ejemplo, proposición P. Si afirmamos que hoy es martes, sería verdadero. Pero si sería que hoy no es martes, sería falso. Esa sería una proposicional. La otra proposicional que sería Q igual, los futbolistas son deportistas, que esta vendría a ser, es verdadero, por lo que sí tiene lógica. Otra proposición R, los perros vuelan, esto sería falso, porque no tiene lógica. Se clasifican en dos tipos de proposicionales, la proposicional simple y la proposicional molecular. En la simple nos dice que tiene un solo significado y no tiene lógica. Un ejemplo, la matemática es una ciencia, no tiene lógica, pero tiene un significado. Otro que dice, el gallo pone huevos, tendría un buen significado, pero lógica no tiene, ya que por ende el gallo no pone huevos. La proposicional molecular dice, tiene dos o más significados, pero sí tiene lógica. Dice, María habla inglés y francés. Tiene dos significados y también su lógica. Otra que dice, David se casa o termina su noviazgo. Bueno, ingeniero, siguiendo con el tema, la clasificación de los operadores lógicos y de las proposiciones, estas en simples y compuestas. Las simples no se necesita un operador lógico. Seguidamente, ¿qué es un operador lógico? Un operador lógico son aquellos conectores que nos unen a dos proposiciones. Un ejemplo dice, una proposición Q, Quito es capital de Ecuador, y otra proposición T, que sería Argentina es la capital futbolística. Y aquí lo que estábamos hablando de lo que se necesita un conector que nos une las proposiciones. La proposición es la Q y la T, y el conector vendría a ser Y, que quedaría como Quito es capital de Ecuador y Argentina es la capital futbolística. Y aquí vendría a ser el conector de las preposiciones la Y. Ahora vamos con los operadores lógicos. Existen varios operadores lógicos, o también llamados conectores, como son negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Estos son los símbolos utilizados para cada uno de estos operadores lógicos. Aquí viene a ser la seña el signo de la tilde de la ñ, el punto, la coma, la v, la flecha y la flecha en doble sentido. Y estos se leen no es cierto, el punto y coma y pero. La v, este signo de gramatical, la flecha sería sí y entonces, y la doble flecha sería sí y solo sí. Yo les voy a aplicar el tema que es lenguaje simbólico y lenguaje proposicional. Tenemos el primer ejemplo, que sería, no es cierto que 7 más 9 no es igual a 4. Aquí tenemos lo que es primero una negación, que se representa con este símbolo, que es rayita. De ahí tenemos acá otra proposición, que es negación, que es 7 más 9 no es igual a 4. Por ende, 7 más 9 lógicamente no es 4, así que es una negación y es una proposición. Simbólicamente se representaría en lo que es esto de aquí, se une lo que es el símbolo de la negación más el símbolo de la negación proposición.
Aquí tenemos otro ejemplo que es Rosario es abogada y administradora. Aquí tenemos lo que es una proposición que se rectificaría con P. Y acá tenemos un complemento que sería otra proposición llamada Q. Pero aquí tenemos lo que es un conector, que sería en este caso la y se pondría como expresión, se pondría P y conector con Q. Tenemos también otro ejemplo que sería hoy no es domingo o mañana es viernes. Aquí tenemos lo que es un argumento negativo, por eso se pone rayita y P. Que este sería y acá tenemos O, que sería el conector también, que mañana es viernes. Por lo tanto tenemos que si una negación con el argumento, tiene que ser solo otro argumento. Aquí tenemos otro ejemplo que es llegué tarde a clases porque me quedé dormido. Aquí tenemos lo que es P, que es llegar tarde a clases. ¿Por qué? Le explicaré porque es una condicional. Y tenemos Q, que es me quedé dormido. Aquí la palabra por qué es un condicional. Porque esta hace referencia a llegar tarde a clases, que es la consecuencia de quedarse dormido. Por eso se representa Q antes que P. Por eso Q, que es la flecha, la cual significa entonces, que antes explicó mi compañero, que sería P. Sería que te quedaste dormido y por eso llegaste tarde a clases. Bueno, profe, le vamos a hablar sobre el conectivo lógico o los conectivos lógicos, de los cuales se derivan 6. ¿De cuáles? El primero es la negación, el segundo la confusión, el tercero la disyunción, el cuarto la disyunción exclusiva, el quinto la implicación y el sexto la doble implicación. En los cuales la negación, el símbolo es este de aquí, que viene a ser no. Y esta es la proposición, que sería la P. En la conjunción, el signo de aquí vendría a ser la Y o la Y, como lo conozcan. Entonces vendría a ser P y Q en la proposición. En la disyunción, el símbolo que está aquí es o ambas, lo cual se lee P o Q o ambas. En la disyunción exclusiva, el signo que está aquí se lee O, pero no ambas. Entonces vendría a ser O, P o Q, pero no ambas. En la implicación, el signo de aquí se lee sí. Entonces vendría a ser si P, implicación, este signo de aquí se lee sí, entonces sería si P, entonces Q. Doble implicación, la doble flecha que está aquí se lee también sí y solo sí. Entonces sería P, sí y solo sí Q. Les voy a explicar la parte de las reglas sintácticas. Las reglas sintácticas sirven básicamente para ayudar a que las palabras unidas tengan un sentido lógico y tienen como principal objetivo la función del orden correcto de las palabras. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo sería trabaja no ese hombre tierra la. Como vemos no tiene sentido. Entonces la parte correcta sería ese hombre no trabaja la tierra. Como vemos ahora sí tiene sentido y sí es algo lógico. Ahora tenemos otro ejemplo que sería playas tiene hermosas Colombia. Tampoco tiene sentido. Entonces aplicamos las reglas sintácticas y sería Colombia tiene hermosas playas. Ahí, como vemos, ya tiene sentido y un orden lógico. Y aquí tenemos otro ejemplo para que quede claro, sería trapo es muñeco es fino de. Tendríamos que sería ese muñeco es de trapo fino. Y para eso sirven básicamente las reglas sintácticas, para que las oraciones tengan sentido y una estructura lógica. Bueno, el tema que a mí me ha tocado son tablas de verdad. Bueno, este tema comprende la materia de lógica. Tablas de verdad o tablas de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de la verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. Las tablas de la verdad son por una parte uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, lo mismo que también es uno de los más poderosos y claros de entender bien. Las tablas de verdad es gran medida entender bien la lógica formal de la misma. Continuando, fundamentalmente una tabla de la verdad es un dispositivo para demostrar
ciertas propiedades lógicas y semánticas, de enunciados de lenguaje natural o de fórmulas de lenguaje de cálculo proposicional. Para ello tenemos los siguientes puntos. Como primer punto, si son tautológicas, contradictorias o contingentes. Segundo, ¿cuáles son sus condiciones de verdad? En la tabla de la verdad, ¿cuál es su rol inferencial? Es decir, ¿cuáles son sus conclusiones lógicas y de qué otras proposiciones se siguen lógicamente? Bueno, vamos a presentar un ejemplo, pero para ello debemos tener ciertos antecedentes, como son los tipos de proposiciones y conectivos lógicos. Bueno, estos antecedentes ya lo habían presentado anteriormente mis compañeros, pero lo que comprende los tipos de proposiciones son las proposiciones simples y compuestas y sus reglas. También tenemos los conectivos lógicos, que son el enlace entre las proposiciones. Bueno, como aquí podemos visualizar, tenemos una tabla donde se representan los conectivos lógicos, como son sus símbolos, operación lógica, esquema y significado. Bueno, procediendo, vamos al ejemplo. En este ejemplo, como podemos ver, para elaborar esta tabla, hemos puesto los esquemas con cada uno de sus conectivos. Y debajo de ellos tenemos la lectura de los conectivos, como son el LO, el I, el sí entonces, y si solo sí, o el OC. Bueno, para el primer caso, que sería el LO, en este caso, cuando ambas son falsas, es falso. Para la condición del I, sería cuando ambas son verdaderas, es verdadera. ¿Ok? Solo eso debemos saber. Pero si el entonces, esto sucede cuando si es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. Para el cuarto caso, sí, solo sí, cuando ambas son iguales, son verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. Como podemos ver abajo, falso, falso, verdadero. Ambos son iguales. Bueno, regresando al primer caso, conocemos que si ambas son falsas, son falsas. Entonces, caso contrario, son verdaderos. Lo mismo sucede para el segundo caso, en el conectivo del I. Y en el sí, entonces, como hemos visto antes, que si el primero es verdadero, el segundo es falso, entonces es falso. Caso contrario, son verdaderos. Sí, solo sí, cuando ambas son iguales, son verdaderas. Caso contrario, son falsas. Pero te preguntarás, ¿qué pasa en el último caso? Bueno, en el último caso sucede que si conocemos el caso que sí, solo sí, cuando ambas son iguales, son verdaderas, automáticamente en este último caso pasarían a ser falsas. Caso contrario, son verdaderas. Bueno, como conclusión, para elaborar la tabla de la verdad, solo debemos aprender nuestros casos únicos y por defecto obtendremos los siguientes resultados. Bueno, eso es todo, compañeros, y gracias.